Bienvenidos. A continuación veremos el uso de Tinkercad, una de las tantas alternativas en cuanto a software de diseño en 3D. Esta la podemos encontrar de manera online desde la simple búsqueda desde Google y en el primer link podremos ingresar a ella. Aquí, una vez que carga la página, podremos encontrar cómo unirse o iniciar sesión. En el caso de que no tengamos cuenta, podremos crearla simplemente entrando desde aquí, creando una cuenta personal e iniciando sesión con nuestra cuenta de Google. Una vez dentro de la página principal, encontraremos nuestros diseños creados con anterioridad o la opción de crear un nuevo diseño. Además, nos permitirá buscar otros creados por otros usuarios que están compartidos de manera pública. Aquí, si vamos a crear por primera vez un diseño, vamos a picar este botón. Una vez que carga la pantalla principal, aquí veremos el espacio de trabajo. Siempre al principio de un nuevo documento podremos ver las notas del diseño, donde nos aparecen sugerencias del uso de la herramienta. Para comenzar a ver las opciones y las herramientas que tenemos, nos vamos a la esquina izquierda superior, donde encontramos el panel de Tinkercad. Este botón nos sirve para volver atrás a la pantalla principal y poder cambiar de diseño. Después nos encontramos con el botón de diseños recientes. Este botón abre una vista previa del diseño actual, donde podremos picar en modificar o de los diseños recientes que hemos trabajado. Al poner en modificar, volveremos a ingresar al modelo. Y seguido encontraremos donde está el nombre del proyecto. Este se genera de manera automática. Para cambiarlo simplemente basta con hacer clic y podemos cambiarle el nombre. Damos Enter y queda renombrado el documento con el nuevo nombre. Abajo de esto encontraremos un botón de copiar, un botón de pegar, un botón de duplicar, un botón de eliminar, de deshacer y rehacer. Estos nos van a servir a la hora de trabajar con los elementos. Si seguimos bajando, encontraremos el cubo para modificar el ángulo de visión de las vistas. Acá tenemos distintas maneras de modificarlas. Si podemos picar y mantener el clic izquierdo pulsado, podremos hacerlo de manera personalizada. Si no, podremos ir picando en cada área azul que se resalte con el mouse para que se vaya modificando en un ángulo específico. Si queremos volver a la vista original, vamos al botón de abajo donde vuelve a la vista de inicio. Otra manera de modificar el ángulo de las vistas, quizás la más cómoda, es con el clic derecho sobre el plano de trabajo. Al hacer clic derecho manteniéndolo pulsado y moviendo el mouse, veremos que también podemos modificar el ángulo de la vista. Bajando, nos encontramos con el botón de ajustar todo en la vista. Este nos sirve a la hora de cuando vayamos a dibujar que se nos ajuste todo el dibujo en la página. Después encontraremos el botón de aumentar el zoom para acercarnos o reducirlo, que también lo podemos realizar desde el mouse con el scroll, la ruedita hacia adelante o hacia atrás. Y por último encontramos el botón de cambiar de perspectiva, cambiando a la vista plana. Esto nos lleva a un espacio de trabajo plano y si queremos volver a la vista en perspectiva, simplemente deberemos pulsar otra vez. Si nos vamos a la parte derecha de la pantalla, encontraremos las formas básicas, las cuales nos sirven para iniciar un proyecto vacío. Sirven como una base de referencia para crear figuras. También, si picamos aquí, veremos que hay otras formas ya creadas que vienen listas para ser insertadas en nuestro proyecto. Volviendo a las formas básicas, para crear una, simplemente basta con hacer clic y arrastrar la figura hacia donde la querramos dejar en el plano de trabajo. Una vez que la tengamos posicionada, hacemos clic y la soltamos ahí. Para volver a moverla, basta con hacer clic y mantenerla pulsada y eso nos va a permitir moverla. Ahora, para modificar la forma, siempre es recomendable acercarse, lo cual podemos hacerlo así, como mencionábamos con este botón, o con la rueda del mouse hacia adelante y hacia atrás. Veremos que tenemos nodos que nos permiten ajustar el tamaño y la posición con estos nodos. Si vamos probando, tenemos para aumentar el tamaño en el eje X y en el eje Y, también en el eje Z
podemos subir o bajar. Veremos que también tenemos cotas, donde nos van a ir indicando el tamaño en unidades que tiene. Y así también, como nos aparecen esas cotas, también nos aparecen para cuando vamos cambiando el ángulo de rotación. Así como lo tenemos ahí, tenemos también en esta figura, en este ángulo también. Y aquí también tenemos otra alternativa para rotar. Veremos por último que hay otro que nos permite subir y bajar la figura desplazándola en el eje Z. Así es como podemos modificar la figura con los distintos nodos. Otra manera de modificar el tamaño, nos fijamos que si hacemos clic sobre el nodo al que vamos a modificar el tamaño en el que íbamos a arrastrar, aquí al costado nos aparece el número. Si dejamos el mouse pulsado, ahí vemos que aparece en rojo. Le hacemos clic y podemos modificar por una unidad específica el tamaño. Esto funciona para todas las cotas. Si vemos acá en el ángulo en el que va a quedar, le podemos modificar directamente a 90 grados, entonces nos permite hacerlo de manera precisa al tamaño que le querramos dar. Hablando del tema de unidades, aquí abajo tenemos el ajustar rejilla, donde podremos ajustarla en distintas unidades de medida. Si le damos, por ejemplo, en 5 milímetros, veremos que podremos ajustar cada 5 milímetros la posición del objeto. Si le damos cada 1 milímetro, podremos ir ajustándola milímetro a milímetro, por lo cual se desplazará de manera distinta. Aquí debajo también encontraremos lo que es la parte de edición de rejilla, donde podremos cambiar las unidades en las cuales vemos, en milímetros, pulgadas, ladrillos, son unidades predefinidas del programa. También en valores predefinidos de tamaños de rejilla. Recordemos, rejilla es la parte azul, el plano de trabajo, que ya vienen. Y si no, podemos especificar la anchura y la longitud en la cual queremos modificar el tamaño de esta rejilla. Cuando cambiamos los parámetros, le damos a actualizar rejilla y nos quedará con el nuevo tamaño. Al lado veremos la barra de propiedades del objeto. Esto va a variar entre cada uno de los objetos, ya que esto nos permite modificar no solamente el color, desde aquí, esto es común para todos, una vista para ver sólido u hueco, y también, por ejemplo, en este caso, la cantidad de lados. Al agregarle más lados, veremos que el cilindro se va puliendo, por decirlo de alguna manera, donde se ve menos ángulos. Si seguimos probando con las distintas alternativas, veremos otras opciones, como por ejemplo en esta, el B-Level, que nos permite redondear la parte del cilindro, pero también así por cada figura va a ir variando las opciones que vamos encontrando. Si nos fijamos, por ejemplo, en este cuadrado tenemos lo que es el radio, los pasos del cuadrado, la longitud, en la cual podremos modificar, así como modificamos desde los nodos, lo podremos hacer desde acá. Cada figura tiene sus propias propiedades, es decir, van a ser distintas las opciones que aparezcan aquí abajo. En la parte de arriba veremos que en todas figura el nombre, un candado el cual nos permite bloquear la edición para que después no se pueda seleccionar ni mover, el cual para volver a modificarlo deberemos desbloquearlo. Una lamparita la cual nos permite ocultar la selección y vemos que desaparece. Para volver a mostrar en este lado encontramos la lamparita nuevamente y podemos ocultar la barra desde ahí para ocultar las opciones y poder trabajar de manera más cómoda. Ya que tenemos varios objetos acá, también veremos cómo seleccionar. Para hacerlo simplemente deberemos pulsar el clic izquierdo del mouse arrastrando y ahí podremos mover y modificar todos los objetos en un grupo. Desde acá podremos hacerlo a todos por igual. Cuando vamos a modificar el tamaño, veremos que a todos se le cambian. Y acá arriba, volviendo a las opciones que habíamos visto en la lamparita, nos aparece la opción de agrupar, lo cual quedarán aquellos objetos sin necesidad de seleccionarlos todos agrupados o desagrupar para que vuelvan a estar de manera individual, modificarlos de manera individual. Y después tenemos el botón de alinear. El botón de alinear nos permitirá distintas opciones.
Este nos permite cambiar la alineación de los objetos con varios parámetros. Como vemos acá, hay varios puntos que nos aparecen como referencia, donde nos llevan todos, por ejemplo, a la parte superior, donde nos hacen conseguir el centro de todo. Vamos viendo que cada uno de los puntos los van alineando de manera distinta. Acá los lleva todo al centro de la selección y así podemos ir cambiando. En este caso, por ejemplo, si ya están ahí alineados en el centro y queremos volver atrás, recordemos que tenemos los botones de deshacer y rehacer, con los cuales podemos volver todos los pasos hacia atrás. Y en la última parte vemos el botón de simetría, el cual nos permite cambiar, reflejar la figura o las figuras que tengamos dibujadas hacia un lado o hacia el otro, según cómo vayamos picando en las flechas. Esto funciona tanto para varias figuras como para una sola figura. Volviendo a la primera parte del panel, tenemos lo que es activar y desactivar la visibilidad de las notas. ¿Qué es esto? ¿Qué son las notas? Como vemos, acá tenemos tres partes. La parte de herramienta de plano de trabajo, la parte de herramienta de regla y la parte de herramienta de notas. Las herramientas de notas nos sirven para agregar una anotación sobre una figura. Vemos que se va adaptando a la superficie donde la querramos dejar colocada. Y una vez, cuando hacemos clic, esto nos aparece ya para escribir y editar la nota. Después de escribir el texto, lo único que necesitamos hacer para terminar de escribir es picar afuera y la nota quedará guardada. Cuando nosotros vamos picando entre las distintas figuras, veremos que la nota sigue visualizándose hasta que piquemos en el botón del menos que aparece debajo de la nota para que ésta no se visualice todo el contenido. Después, si queremos borrarla, simplemente podemos picar acá y al empezar a escribir podemos apretar eliminar y se eliminará la nota. Otra manera para dejar de visualizar las notas insertadas es apagando el botón de activar y desactivar notas. Al ocultar, ahí dejaremos de ver aquellas notas que se hayan ingresado en el documento. La herramienta plano de trabajo nos sirve para modificar la posición del plano de trabajo con el que ingresamos a trabajar en nuestro proyecto. Es decir, este cuadrado que se ve acá, celeste. Si yo lo posiciono acá, va a estar a partir de ahí arriba de esa superficie. Si lo vuelvo a posicionar, por ejemplo, desde el lado de acá, desde la esfera, me lo va a posicionar desde ahí. Entonces lo puedo ir haciendo variar según donde crea conveniente para trabajar con los objetos. Para volver a dejarlo donde está, simplemente veo que todavía queda como un fantasma del plano original, vuelvo a picar y ahí vuelve a posicionarse a la vista por defecto. Después tenemos la herramienta regla, la cual nos sirve para fijar una en nuestro espacio de trabajo. Al picar, esta quedará fija. Empezaremos a notar que cuando movemos las figuras, se activará otra cotas de medidas que actuarán con respecto a la regla. Esto nos permitirá desplazar con precisión un objeto en referencia a un punto que establezcamos nosotros con la regla. Si deseamos dejar de utilizarla, simplemente deberemos picar aquí y se descartará la regla desapareciendo del plano de trabajo. Ahora que ya vimos estas herramientas, podemos ver también que podemos operar entre las figuras uniéndolas o restándolas. Si por ejemplo yo tengo estas figuras y ambas son sólidas y le doy unir, veremos que van a quedar como una sola. Si, vamos a desagruparla, yo tengo una que es hueca y la uno con otra y la agrupo, veremos que esta va a recortar la otra figura. Así podremos ir uniendo y recortando. Si vamos a picar sobre la figura y ponemos desagrupar, veremos que podemos seguir modificándola para acomodarla, ajustarla a nuestras necesidades. Así es como podemos operar con las figuras agrupándolas, ya sea entre sólidas o huecas. A continuación, en la parte superior de esto veremos lo que es el botón de importar, exportar y enviar a, donde el botón de importar nos permite importar figuras, formas que hayamos creado con anterioridad o que nos hayan compartido, ya sea importándola desde una URL, es decir, desde un link, desde otro sitio web, o desde un archivo local guardado en nuestro dispositivo. Acá nos aclara
que solamente se admiten archivos tipo STL, OBJ, SVG y que el tamaño tiene que ser hasta 25 MB. Teniendo esto en cuenta, si buscamos, por ejemplo, seleccionar un archivo de nuestra computadora, deberemos buscar dentro del navegador de archivos el objeto que queramos importar. Como vemos acá tenemos un punto object y un punto svg. Desde aquí, al insertar, simplemente haremos doble clic y nos mostrará una vista previa de cómo se ve ese objeto, en la escala en la que lo quiero insertar y en las longitudes que va a tener. Si yo sé que es un objeto grande, le puedo poner que tenga una escala del 50%, le doy importar y lo va a hacer un 50% a la escala que tenía originalmente. Aquí veremos que está importando el archivo y una vez que termine, se importa el objeto en el área de trabajo. Como vemos, en este caso yo ya le había disminuido la escala a un 50%, es un objeto bastante más grande que nuestro espacio de trabajo. Desde aquí le puedo seguir reduciendo el tamaño y ajustarlo para que quepa dentro de él. Así es como importamos un objeto. Ahora, si queremos exportar un objeto, podemos marcarlo, vamos al botón exportar y aquí veremos que tenemos dos opciones, descargarlo o enviarlo a una impresora en 3D. Si queremos descargarlo para imprimirlo después, tenemos para elegir si queremos incluir el diseño completo o solamente la forma seleccionada. El tipo de objeto que queremos, tipo Object o STL, compatible con la mayoría de las impresoras en 3D, o si queremos para un corte láser por formato de dibujo vectorial SVG. Si no, podemos picar en la parte de impresión en 3D y enviar a la impresora si es que nuestra impresora está dentro de estas marcas. En caso contrario, le damos ahí, buscamos el tipo de objeto que queremos, le damos en este caso un punto object y veremos que se realiza una descarga desde el navegador, el cual irá a parar a la carpeta de descargas. Ahora, si queremos enviar el proyecto, el diseño, a alguien, podemos entrar en el botón enviar, veremos que podemos compartirlo en otras aplicaciones como la de Google Classroom y también podemos compartirlo como un enlace por correo electrónico. En este caso le podemos poner invitar a personas, acá nos dirá que es la primera vez que se comparte el diseño, si es que lo es, y nos pedirá generar un nuevo vínculo. Al darle generar, nos dará la opción de copiar el vínculo y al copiarlo nos dejará colaborar con esa persona a la que le enviaremos el vínculo. Desde aquí simplemente deberemos ir hasta la casilla de correos o el método que preferamos y pegar ese enlace que nos queda pegado en el portapapeles, que es simplemente el enlace de acceso directo a nuestro diseño. Esa persona podrá acceder y editar desde ahí con nosotros nuestro diseño. Por último, en la parte superior encontraremos que podemos cambiar el modo de visualización del diseño a una visualización por bloques, que vemos así, o a una visualización en el estilo ladrillos, donde podremos verla de esta manera. Y en el último botón encontraremos que podemos acceder a la opción que vimos recién de invitar, también copiando el vínculo desde acá para invitar a otras personas a que colaboren con el diseño. Para culminar el recorrido de la interfaz de esta herramienta, vamos a ir a la parte principal nuevamente, donde veremos que podemos importar modelos de otros usuarios. Por ejemplo, acá como tenemos una copia de una nave de Star Wars lista para imprimir y ensamblar, así también podemos buscar de lo que se nos ocurra. La ventaja de esto es que hay una comunidad muy grande de diseñadores donde podemos encontrar prácticamente lo que sea. Desde esta barra de búsqueda podemos ingresar lo que nos interese, por ejemplo una pieza de ajedrez, y desde aquí podremos buscar el tipo y el orden por el cual vamos a buscarlo. Al darle Enter veremos que se empiezan a cargar los distintos modelos que hay disponibles y de los distintos usuarios que tenemos aquí. Entonces desde acá podemos entrar y ver aquel modelo que más nos convenza. Al picar no solamente podremos ver una vista previa, sino que podemos o descargarlo en la computadora o copiarlo para modificarlo a nuestro gusto. Desde acá, si entramos en copiar y modificar, aquí veremos la pieza que importamos en cuestión, donde nos aparecerá con un nombre, el original, con nombre copia.
donde podremos reemplazarlo, y si le damos Enter y lo renombramos, aquí está listo para modificar y poder modificarle los parámetros que tenía, incluso agregarle detalles. Si no, volvemos a la parte anterior en el panel y desde aquí podremos directamente crear una colección para importar esta pieza. Al picar acá se nos creará, es más, si entramos dentro de la colección, picamos en la parte del engranaje y en propiedades podremos renombrarla. Por ejemplo, piezas de ajedrez, agregar una descripción y desde aquí quedará creada con el nombre. Volviendo a la página principal, desde el engranaje podremos añadirla a la colección que hemos creado recién. Y así empezar a mover todas las piezas que vayamos buscando de otros usuarios y modificando y agregándolas a la colección. Con esto terminamos el recorrido por la interfaz de la herramienta.